Muchas gracias, Ismael, y gracias al Ministerio por esta invitación. Buenas tardes a todos y a todas por estar aquí en esta conversación. He pensado que lo ideal es que tengamos una conversación más que una gran exposición, porque sé que muchos son los temas que son urgentes e importantes para ustedes en su trabajo diario y para España en general. En esta ponencia, en esta discusión, no voy a centrarme en algunos de los trabajos de investigación que el banco ha venido haciendo, pero los voy a mencionar con la intención de que ustedes tal vez en su tiempo libre los puedan encontrar en la página web del banco, pero voy a mencionar en particular 3 estudios regionales para Europa y Asia Central que el banco ha terminado y que pueden ser relevantes. Uno de ellos que hicimos se llama Skills and Not Just Diplomas, y fue producido por el banco hace 3 años y que estudia un poco los dilemas de la educación en Europa y el hecho de cómo hemos observado que han aumentado tremendamente la producción de diplomas, los graduados de la educación terciaria en particular, pero no necesariamente las capacidades y competencias de esos graduados en su ingreso al mercado de trabajo, y hace un análisis bastante profundo sobre ese tema. Pienso que ese estudio puede ser de mucho interés para ustedes. Un segundo estudio que quiero mencionar es uno publicado este año precisamente sobre empleo, y naturalmente todo el tema de la oferta de competencias en los graduados es uno de los elementos fundamentales del empleo. Este estudio regional salió hace escasamente 3 meses y los invito a que lo encuentren también, porque tiene muchos elementos que analizan algunas de las trabas para el empleo, y en particular tiene bastante análisis en uno de los temas más álgidos, que es por supuesto el del empleo para los jóvenes. Obviamente este es un tema sumamente candente en el caso de España, no solamente por la crisis, de la cual todos creemos que vemos algunos signos de que está cediendo, pero todavía persiste la preocupación de que estos signos de que la crisis está cediendo los estamos encontrando fundamentalmente en los mercados financieros, no tanto todavía en la economía real. Es decir, hay todavía una persistencia bastante fuerte del desempleo y del desempleo juvenil, de tal suerte que ese estudio puede ser de enorme interés en este momento. Y un tercer estudio que quisiera mencionar es el estudio que estamos produciendo y que saldrá en los próximos 3 meses sobre demografía y en particular aging. Y este es un tema importante de nuevo para España, y sobre esto tengo un par de diapositivas que creo que ustedes van a encontrar interesantes, porque los retos de la demografía en Europa en particular y en algunos de los países donde ha sido más fuerte, pues traen consigo retos en la producción de capital humano, traen consigo elementos muy importantes de la importancia de generar productividad entre la fuerza laboral y la sostenibilidad de la sociedad, porque son menos personas en edad laboral que deberán sostener a un grupo tanto de personas que se han pensionado y que estarán en edad de recibir beneficios, como a los grupos más jóvenes. De modo que hay ahí en ese estudio también muchos elementos, en particular sobre la educación para el trabajo, que creo que ustedes van a encontrar interesantes. Pero en esta conversación, más que referirme a esos estudios o hacer una ponencia sobre alguno de ellos, lo que quisiera es hacer algunas reflexiones que me parece que pueden ser pertinentes para el momento que ustedes están viviendo en España, en que se está aproximando la fecha de implementación real de la nueva ley de educación y los desafíos que eso trae para España. No pretenderé en ningún momento, con los ejemplos que voy a dar hoy aquí, sugerir que las experiencias internacionales son copiables, ni mucho menos. Cada país tiene sus realidades económicas, políticas y sociales, y por lo tanto no tiene ningún sentido copiar experiencias de otros países o presentarlas como cosas que son replicables, pero más bien
entender que hay experiencias en muchas partes del mundo que pueden traer algunos aprendizajes. Y ese es un poco más el espíritu de los ejemplos que aquí voy a traer. Dicho eso, yo quiero empezar con una premisa pues muy sencilla y muy clara. ¿Para qué una buena educación? ¿Para qué queremos una buena educación? Y como vengo del Banco Mundial, pues la primera respuesta que a uno le surge es esa: para promover una inserción laboral y promover crecimiento económico. Esta es la respuesta que darían los economistas, muy válida y muy real. Especialmente válida y especialmente real a la luz de los desafíos que tenemos para la inserción en todo el continente europeo de los jóvenes al mercado de trabajo. Si ustedes observan ahí, por un lado el desempleo total y por otro lado el desempleo juvenil en el 2012, podemos ver que hay un gran desafío de la inserción del mercado de trabajo. Entonces, una primera reacción es: la educación es importante porque provee a los jóvenes de los elementos y competencias que les permitirían insertarse más hábilmente al mercado de trabajo. Y esa es una primera visión. Sin embargo, esa es una visión, algunos dirían, muy reduccionista, muy neoliberal. Esto es el capitalismo en pleno trabajo, en que la educación es esencialmente un instrumento para la inserción laboral, y yo estoy de acuerdo que no es el único objetivo de la educación. Hay otros objetivos, y quiero empezar a discutir también esos otros objetivos con un par de gráficas que pienso que pueden ser muy interesantes. La primera es: observen ustedes a la demografía de España en el año 2009, en donde pueden observar que la línea roja son aquellas personas en las etapas de edades que están a mano izquierda, que estaban empleadas, siendo la línea de color café aquellos que están fuera de la fuerza de trabajo, la línea verde aquellos que están desempleados, es decir, activamente buscando empleo, pero no trabajando, aquellos en línea azul que están en la educación terciaria, y la línea azul oscura en la educación primaria y secundaria. Esta es la estructura demográfica de España en el 2009. Esta será la estructura demográfica en el 2035. Observen ustedes cuál es el desafío que tiene España, y atención que esta gráfica no es muy diferente para muchos países europeos, de que esas personas de la línea roja, aquellos que estarán trabajando, pues lo hagan de una forma altamente productiva, porque no es sostenible una sociedad si eso no está sucediendo. No es sostenible mantener una estructura demográfica de esta naturaleza si la productividad de aquellos que están en la línea roja no es una altísima productividad. Este desafío demográfico es, desde muchas perspectivas, un desafío de la educación, porque es el sistema educativo el que provee a la gente, a los individuos, de los instrumentos para aumentar la productividad. No voy aquí a asumir que no hay otros elementos que contribuyen, por supuesto que los hay todas las políticas de innovación, por ejemplo, juegan un papel muy importante en el aumento de la productividad, las políticas de ciencia y tecnología, pero las políticas educativas son fundamentales. Y este problema o este desafío que España tiene entre este formato y lo que se viene en el 2035, algunos países no lo tienen. Tienen otros problemas gravísimos en la educación, pero no tienen este mismo desafío. Les muestro a Brasil. Esto es Brasil en el 2005. Vean ustedes cuál es su curva demográfica. Y véanlo en el 2035, en donde todavía hay una fuerza de trabajo mucho más numerosa que puede sostener la economía brasilera y en particular sostener a aquellos que estarán dependiendo para su sustentación de las pensiones del Estado. Seguramente Brasil no tendrá la presión demográfica que tiene y tendrá España. Yo coloco esto ahí adelante porque quiero hacer un poquito el énfasis en la urgencia. Estos temas son temas urgentes y son temas de alta economía urgente porque el país necesita encontrar su camino a la sostenibilidad.
Entonces, hay otras razones por las cuales queremos una buena educación. Claramente, la de la inserción al trabajo, pues las gráficas que hemos visto nos muestran su urgencia, pero hay otras razones que son igualmente válidas e igualmente importantes. Y pues formar individuos con pensamiento crítico, creo que absolutamente fundamental en una sociedad democrática, la participación ciudadana como un elemento importantísimo también. Todos los estudios, y ustedes seguramente los conocen, muestran muy claramente que hay una correlación bastante fuerte entre participación política y educación, y por lo tanto la educación es fundamental para generar esa participación política y desarrollar valores que fortalecen el capital social y democrático de los países. Es bastante frecuente que los países entran en crisis internas y en crisis a veces de regreso a regímenes autoritarios cuando los sistemas educativos son débiles y la población no tiene mecanismos para reaccionar a esas realidades. Y por último, y no menos importante, promover la felicidad de los individuos. Y hoy están empezando a salir, creo que ustedes los deben conocer bien, índices que miden la felicidad de la gente, e índices que dicen, hombre, el crecimiento económico es importante, pero si ese crecimiento económico no se refleja en que la gente está mejor, está más feliz, pues es un índice que no tiene ningún sentido. Y por eso este aspecto de promover la felicidad de la gente y las medidas que ya empiezan a aparecer sobre la felicidad de las personas no deben ser dejadas de un lado y son muy importantes a la hora de analizar las políticas educativas del momento. Bien, y entonces, pues yo podría aquí hablar de muchísimos temas en el área educativa, pero he escogido hablar fundamentalmente de tres que me parecen importantes a la luz de las reformas educativas que España está empezando a enfrentar este año. Uno, quiero hablar de los retos de la educación secundaria. España tiene en particular un desafío con la educación secundaria. Ustedes lo saben muchísimo mejor que yo, tiene una altísima tasa de deserción escolar en la educación secundaria, la más alta en la OECD, y por lo tanto, pues este es un desafío. Me corrijo, no es la más alta en la OECD porque Brasil y Turquía y otros que son miembros tienen esas tasas más altas, pero entre los países de la Unión Europea es la más alta. Pero además ese no es el único desafío de la educación secundaria, hay muchos otros desafíos en la educación secundaria en España que hay que observar, altas tasas de repitencia y por supuesto los resultados que las pruebas de PISA nos indican sobre algunos elementos y sobre todo algunos grupos que no están llegando a los conocimientos básicos que se esperarían para la edad en que los alumnos toman esos exámenes. Entonces, esa es una primera área en donde quiero hacer algunas observaciones. Una segunda es en las habilidades socioemocionales. Y la quiero hacer por dos motivos. La primera, porque España es el campeón en eso. Si era el perdedor en lo primero, en el tema de la deserción escolar en secundaria, España tiene el nivel más alto de asistencia escolar en la educación inicial, con un esfuerzo concertado y de largo plazo. Por supuesto vienen las preguntas de calidad y demás, de las cuales hablaremos un poco, pero España ha hecho un gran esfuerzo en llevar a los niños en las edades más tempranas, en la preprimaria, a la escuela, y me parece tremendamente importante reconocer eso y ver cuáles son los desafíos que siguen en esa área. Y el tercer punto es el tema de los sistemas fuertemente acoplados, y quiero hablar de eso más que nada por el sitio en donde estamos. Estamos en el Ministerio de Educación, que tiene ciertas responsabilidades en un país en donde la educación en su mayoría es implementada por las comunidades autónomas, y entonces los desafíos de acoplar el sistema educativo son muy grandes. ¿Cómo lograr, y hablaremos de eso en un momento, que el currículo que existe sea el mismo que está en los textos, que sea aquel sobre el cual los maestros son entrenados y que sea aquel sobre el cual estamos evaluando? Eso que suena tan obvio, no es nada obvio, es enormemente difícil, y vamos a ver algunos casos que nos señalan ese desafío y esa dificultad. Bien, entonces, esos son los tres temas.
Podremos hablar de otros, ya en el momento en que abramos para la conversación. Si ustedes quieren traer algún otro tema que esté en su mente o en su agenda de investigación, pues también lo podemos conversar y podemos compartir algunas de las experiencias. Entonces, parte 1, que tiene que ver con la secundaria. Y en la secundaria lo primero que uno se pregunta es, bueno, pero ¿cuáles son las habilidades que demanda el mercado laboral? Esto, pues son gráficas que seguramente ustedes han conocido y han visto, en donde las actividades no rutinarias están cada vez más demandadas por el sistema, por el mercado laboral. Esta es la diferencia, muchísimas gracias. Esta es la diferencia que ustedes ven entre ciertos años anteriores y años más recientes en varios países, notando muy rápidamente que las economías que son un poco más volcadas hacia la tecnología y los servicios tienen una pendiente muchísimo mayor que las economías que todavía están haciendo una transición a esta nueva economía global. Estos ejemplos que he traído pues tienen un amplio espectro en cuanto al desarrollo de estas economías. De la misma forma, las habilidades rutinarias y cognitivas, estas primeras eran las habilidades no rutinarias, aquellas que requieren análisis, que requieren, pueden ser rutinarias, pero que requieren análisis y que requieren la posibilidad de extrapolar, de aplicar conocimientos prácticos obtenidos a experiencias nuevas. Aquí están las rutinarias cognitivas y manuales, es decir, aquellas que son esencialmente de producción constante, continua y repetida. Y pueden observar un poco la misma situación, una caída en general, en particular de las rutinarias manuales y las rutinarias cognitivas presentando mucha más estabilidad, pero en países más desarrollados también están empezando a caer. Estas realidades resumidas en esta gráfica nos muestran muy claramente que ha habido un gran cambio en las demandas de las habilidades que requiere el mercado laboral. Y ese cambio surge realmente por muchos motivos, y vamos a mirar algunos de ellos. Pero ese cambio resulta, por ejemplo, en que en la OECD, entre 1995 y el año 2010, pues ha habido un gran aumento en el desempeño educativo de trabajadores empleados en la OECD, es decir, los empleos son cada vez más para empleados de mayor cualificación. Y esto pues no es ninguna sorpresa, es un poco el cambio que hemos visto en la estructura del mercado laboral. Vean ustedes, por ejemplo, este es el caso de toda el área de Europa Central, Asia Central, no incluye a los países de la Unión Europea, con excepción de Bulgaria y Rumania, me parece que están incluidos, pero bueno, y los bálticos. Pero lo que ustedes están viendo aquí es que realmente hay una preocupación de parte de los empleadores de que las habilidades de los empleados que están llegando al mercado de trabajo pues no responden a sus expectativas y son un impedimento importante para el crecimiento de sus respectivas economías. Vean ustedes, por ejemplo, que más del 50% de los empleadores en Bielorrusia, Rusia y Kazajstán dicen que este es el problema más importante, de tal suerte que los empleadores nos están mandando un mensaje supremamente claro sobre cuáles son esas necesidades. Ahora, estos cambios rápidos en el mercado de trabajo nos ponen a nosotros como educadores, como las personas responsables de los sistemas educativos, un desafío gigantesco. Y ese desafío es cómo preparar a los jóvenes para un mercado laboral al cual van a salir algunos de ellos, por ejemplo, en el año 2035, cuando vimos aquella gráfica de la demografía española. ¿Cómo los preparamos? ¿Qué hacemos hoy para que esos niños y niñas que van a salir al mercado de trabajo puedan responder a ese nuevo mercado laboral? Que es un mercado laboral cambiante por 4 fundamentales razones: las tecnologías, que lo cambian todo muy rápidamente; la globalización, que hace que ya no sea un mercado completamente regional o nacional, sino que sea un mercado mucho más amplio; las rotaciones de los sectores competitivos, rápidamente un sector que estaba creciendo puede decrecer y otro aparecer en un país, vemos una gran rotación; y los cambios organizacionales frecuentes. Y esto tiene que ver con que las generaciones anteriores a nosotros
entraban a trabajar en una empresa y allí se pensionaban. Hoy en día, el promedio de rotación de una persona en empleos en su vida, hoy en día, es 8 veces. Tiene 8 diferentes empleos y en muchas veces, y en la gran mayoría de ocasiones, en áreas y sectores completamente diferentes. Esta realidad, que ha cambiado sustancialmente el mercado de trabajo, nos pone a nosotros una pregunta dramática, y es, bueno, ¿y qué hacemos? Si la cosa está cambiando tan rápida, ¿qué hacemos? Yo me he hecho esa pregunta con particular interés, porque tengo un hijo de 9 años, se llama Nicolás, y además de querer ser igual a Rafael Nadal, también creo que aspira a salir a un mercado de trabajo y ser exitoso en él. Y cuando uno se hace la pregunta, bueno, ¿cuál es el currículo que prepara a una persona para un mercado laboral que no conocemos? Y digo que no conocemos porque hemos hecho algunos trabajos en el banco para calcular, óiganme este dato escalofriante, ¿cuál es la probabilidad? Hemos calculado la probabilidad de que un niño de más o menos la edad de Nicolás, un niño de 9, 10 años, cuando salga al mercado de trabajo, encuentre un empleo que existe hoy. La probabilidad es 18%. 18%, entre 18 y 20, dependiendo, en los Estados Unidos. Obviamente es una economía muy dinámica. Pero la pregunta es, ¿cómo prepara uno, en qué prepara uno a los estudiantes cuando el empleo al que van a salir no existe? No existe. La probabilidad de que existe es solamente el 20%. Y la única respuesta, bueno, doy otro ejemplo interesantísimo. Hace poco hicimos un sondeo sobre qué posiciones estaban siendo publicadas en la empresa, en los periódicos anunciadas para empleo, y encontramos que una de las posiciones más anunciadas para empleo es gerente o administrador de medios sociales, Social Media Managers. ¿Qué currículo prepara a un niño hoy para hacer ese trabajo? ¿Quién preparó a los niños para hacer eso? Es una pregunta real. Y la respuesta a la cual uno inevitablemente llega, y que es entonces la gran pregunta de la educación secundaria, porque tengo un gran amigo español por demás, que preguntado para qué es la educación primaria y para qué es la secundaria, tiene una respuesta maravillosa. Dice, la educación primaria es para aprender a leer, y la secundaria es para leer para aprender. Y lo que me parece interesante de esa expresión es, ¿cuáles son los elementos entonces en la secundaria que preparan a los muchachos y a los jóvenes para esta realidad? Y la única respuesta a la que uno podría llegar, o por lo menos a la que yo llego, y aquí podemos iniciar esa conversación y ese debate, es que es necesario dar una educación flexible. Es decir, que los estudiantes salgan de la educación secundaria con conocimientos flexibles que les permitan ser aprendices. Salir para estar listos a aprender, porque van a tener que cambiar de profesión 8 veces en su vida de empleo, y porque seguramente aquellas cosas en las que se van a emplear no existen ahora. Y entonces la única certeza que les podemos dar es asegurarnos que estos estudiantes tienen una formación flexible y fuerte. Es decir, que saben leer y escribir, que operan en matemáticas hábilmente, que pueden aplicar los conceptos matemáticos a la vida real, etcétera, etcétera. La prueba PIAAC, que salió hace poco y que ustedes conocen bien, tiene y esto lo estuve hablando con Andrea Schleicher en San Petersburgo hace 3 días, han hecho algunos análisis ellos que a mí me parecen escalofriantes, y que vale la pena discutirlos, no deben ser la fuente pues de nuestras decisiones, pero ciertamente, por ejemplo, han encontrado que uno de los mayores predictores, tal vez el mayor predictor
del éxito de esas personas que están ya en el mercado de trabajo, es decir, de toda la información que recogieron de los empleados, la gente que está trabajando, mayor predictor era su rendimiento en matemáticas, por encima de todos. El rendimiento en matemáticas predecía no solamente si la persona le iba bien como ingeniero o como lo que quisiera hacer, sino además sus ingresos, además sus decisiones de vida, por ejemplo, de salud, de cuidado de su propia salud, en fin, todos un rango de aspectos que por supuesto se sale del rango de las matemáticas, pero que aparentemente en sus bases de datos encontraron que ese era el mayor predictor. Dejaré a los amigos de la OECD para que ellos nos expliquen un poco más cuál es la teoría de cambio detrás de esta correlación, pero me parece interesantísimo observarla, porque de nuevo lo que está detrás es la importancia de la formación básica y flexible, como fundamental para esa nueva economía a la que los muchachos van a salir y van a enfrentarse pues con un mercado de trabajo en cierta forma desconocido para nosotros hoy. Esto hay que mirarlo también en temas de educación profesional. La educación profesional, es decir, la educación que en algunos países se llama profesionalizante, en otros países se llama vocacional, en fin, tiene varios nombres, pues ha sido utilizada, y ustedes saben esto muy bien, en muchos países como un instrumento para tratar de acercar el mercado de trabajo a la escuela. Y pues hay modelos, hay modelos de todo tipo. El modelo extremo, digamos, es el modelo dual alemán, en donde los niños desde muy jóvenes son divididos en tracks diferentes, unos a una formación profesional, otros a formación general, desde muy jóvenes. Y ha sido un modelo bastante exitoso en el ámbito alemán. Por el otro lado, en el otro espectro, están países como los Estados Unidos, en donde tienen una educación comprensiva hasta el 12º grado, es decir, no existe la educación vocacional antes de la postsecundaria, todos los estudiantes pasan por una formación general antes, y hay otros países, Finlandia es uno de ellos, Corea es otro, Brasil lo hace desde el año 95, que se han ido por ese camino. Pero en este espectro hay toda suerte de discusiones, esta es una, y es un análisis muy inicial, no digo inicial, sino muy general, sobre qué pasa con el empleo de los graduados de cada uno de estos grupos, de la educación vocacional o profesional y la educación general en secundaria, es decir, estudiantes que se fueron por un camino o por otro. Y lo que uno observa claramente, pues es que hay variaciones, que en general en muchos de los países, aquellos graduados de la educación vocacional y técnica encuentran empleo más rápido. Más de ellos están empleados en edades jóvenes, pero que ese empleo comienza a desaparecer después. Es decir, que con el tiempo, muy rápidamente esa curva comienza a estar debajo, porque aquellas habilidades y conocimientos comienzan a perder vigencia más rápidamente que aquellos formados en la educación general, que además se vuelven aprendices de forma mucho más flexible. Cuando hemos hecho este mismo análisis que ustedes ven aquí, pero ya no con desempleo, sino con ingresos, ustedes se podrán imaginar que las curvas son mucho más dramáticas, porque los ingresos de la profesional son menores tanto en entrada como en salida, de tal suerte que esa diferencia es aún más marcada cuando se hace esa comparación con ingresos. Además de eso, surge un tema que es el tema de equidad, y ese tema es un tema importantísimo porque, ojo, ustedes como yo sabemos que en muchos países la educación profesional es la educación para los pobres y la educación general es la educación para los ricos. Entonces, si tú no vas a ser muy bueno para ir a la universidad, más bien ven aquí a estudiar esto, y hay un elemento muy grande de nivel socioeconómico en esa decisión. Esa gráfica la trato de explicar porque es supremamente interesante. Compara la puntuación en PISA y esta gráfica es de Hanushek y Wossman. Sé que Hanushek estuvo aquí hablando con ustedes no hace mucho, de modo que no será gran sorpresa. Y toma como punto de partida aquellos niños con índice socioeconómico bajo
y en países con profesionalización temprana, en este caso con profesionalización a los 10 años, y toma eso, dice, los niños en ese punto, que es la parte de atrás, donde aparece 0, son el punto 0. Ahora, para los niños de bajos recursos económicos, cuando tú demoras la profesionalización, mira lo que sucede con el resultado en PISA. Hay un aumento supremamente alto. Es decir, que retrasar la profesionalización tiene un efecto tremendo en la equidad. Los que más se benefician son aquellos que precisamente estaban siendo desviados tempranamente a la profesionalización. Y fíjense ustedes qué interesante, no tiene ningún efecto sobre los más ricos. Los datos, una diferencia de 59, 57 puntos es una diferencia muy poco significativa. Bien interesante. Bien. ¿Cuál país ha sido uno de los países que más ha enfrentado o más recientemente enfrentó este tema? Este tema, a propósito, lo han enfrentado países desde hace mucho tiempo. Finlandia lo enfrentó en el año 68. Y en el año 68 decidieron, además me lo decía la ministra de Finlandia, en 2 semanas el país decidió, claro, es un país muy centralizado, es un país muy homogéneo, de modo que estas decisiones seguramente pueden suceder más fácilmente en el ámbito político, pero decidieron que tendrían esta educación en donde la educación secundaria era fundamentalmente comprensiva, es decir, formación básica hasta el final de la secundaria y la profesionalización sucedería después. Estoy aquí contando el cuento de Finlandia, ya voy a ir al de Polonia, de modo que... pero Finlandia, ojo pues, tomó esta decisión y se mantuvo en ella. Año 68, cuando era una decisión completamente contra todo lo que estaba haciendo el resto de Europa. Y los resultados que ellos han obtenido son tremendamente importantes. En el caso de Finlandia, vamos a hablar un poquito también de eso, hay otros elementos importantísimos como una tremenda atención a los docentes, a los procesos de selección y de formación de docentes como secretos importantísimos de su éxito. Pero hay otra, y es la dirección única de las políticas, desde el año 68. Yo no sé cómo han sido las variaciones en España, no conozco los detalles históricos, pero lo que sí sé es que entiendo que la LOMCE es la 8ª ley de educación desde la democracia, lo cual sugiere que esta continuidad no ha sido tan permanente en el caso español, tampoco ha sido en el caso de mi país, en Colombia, en donde también hay grandes variaciones dependiendo del momento político, pero las lecciones de Finlandia hablan muy claramente sobre la importancia de esa continuidad de políticas. Otro país que enfrentó esto fue Polonia, y lo enfrentó en un momento muy crítico, que fue cuando se cae el muro de Berlín y llega este gran cambio en el año 89, los polacos, en una reacción inicial al sistema soviético altamente controlador, centralizado, planificado y además con una formación profesional muy profunda y muy planeada, porque como había una planificación laboral, pues sabemos que necesitamos 1.700 soldadores y desde muy temprano se formaban esos 1.700 soldadores. Los polacos reaccionan un poco a eso, pero no saben muy bien qué hacer y pasan desde el año 89 hasta el año 98 en una discusión muy intensa sobre qué hacer. Discusión que lleva a promover una ley de educación con unos elementos tremendamente interesantes. Uno de ellos fue el de precisamente demorar la profesionalización, el de aumentar el tiempo en que los estudiantes eran expuestos a un currículo general. Un elemento. Un segundo elemento, el de hacer un alto acoplamiento, es decir, la formación de docentes, el currículo central, la evaluación y los textos y materiales educativos estaban tremendamente coordinados. Estos dos elementos, un elemento de la estructura del sistema y un elemento del contenido del sistema, entran a operar muy rápidamente y antes del 99, pues ustedes ven que había una gran distribución a partir de la edad 13 y 14 años entre las vocacionales, eso desaparece
y crean la secundaria general y la vocacional básica, que se empiezan únicamente a partir de los 16, y a propósito, Polonia está proponiendo inclusive empujarla un poco más tarde. Hay un dato interesantísimo en el caso de Polonia. Esta discusión fue impulsada por un grupo de personas. Uno de ellos, a su cabeza, era el profesor Zbigniew Marciniak, quien además se acaba de retirar. Hasta hace poco era el viceministro de Educación aún en Polonia, siendo él además la persona que ideó desde el año 89 algunas de estas discusiones y eventualmente aprobó la ley. Y yo pues he tenido la oportunidad de trabajar con él y le he preguntado una pregunta muy sencilla. Le he dicho: ¿por qué razón ustedes optaron por un sistema que iba tan en contravía de su mayor socio comercial, que es Alemania? ¿Por qué ustedes se van a una educación precisamente abierta, comprensiva, un poco más enfocada en las formaciones básicas y menos en las profesionales, cuando Polonia, su socio comercial y en algunas cosas competidor, tiene este sistema dual? Su respuesta fue muy interesante y muy iluminante para mí. Me dijo: mire, nosotros estudiamos el caso y teníamos mucha presión para que pues imitáramos el modelo de aquel país con quien tenemos más vínculos comerciales. Sin embargo, al estudiar muy detalladamente esto, nos dimos cuenta que hay dos condiciones, fundamentales para que la profesionalización temprana o el sistema dual sea exitosa. Y la verdad es que nosotros no cumplíamos ninguna. La primera, que la educación primaria sea de alta calidad. Es decir, que cuando yo esté preparado a llevar a mis alumnos a una profesionalización, tenga la certeza que esos alumnos han ya logrado una gran adquisición de esas competencias básicas. Y Alemania lo habrá logrado, Polonia no lo había logrado. Nosotros no teníamos confianza de que los alumnos en esas edades tempranas, de los 12 y 13 años, tuviesen ya las formaciones básicas generales. La segunda condición, me decía él, es que se requiere un país compuesto fundamentalmente por una red enorme y altamente regionalizada de pequeñas y medianas industrias, donde estos estudiantes pudiesen ir a hacer sus prácticas, porque si no se vuelve una ley para Varsovia, porque en el resto de Polonia si no hay industrias, ¿cuál educación dual? ¿En dónde? Y nosotros reflexionamos y dijimos: pues la verdad es que nosotros aquí en Polonia somos un país de ciudades, somos 5 ciudades grandes y unas áreas rurales muy grandes en cuanto a población, pero muy débiles en cuanto a industria. Y esos dos elementos llevaron a Polonia a decir: no, nosotros no somos Alemania, y no es ese por tanto el camino a seguir. Y me parece que ese test es un test interesante para todos nosotros. Cuando yo discuto esto con colegas en Colombia, con colegas en México, en Kazajstán, empieza uno a aplicar el test y es muy interesante porque le da a uno una métrica para tomar una decisión que es una decisión difícil y políticamente compleja. Rusia ha decidido ir en este camino. Rusia está montando entonces la generalización de las capacidades en la secundaria. Kazajstán también. O sea, los países han empezado a reflexionar. Este ha sido un tema intenso y con grandes dificultades y reflexiones muy complejas. Yo no quiero hacer aquí una sugerencia de cuál sea el camino de España, ustedes lo deben conocer mejor. Sé que la ley que está próxima a ser implementada toma un camino en este tema de atrasar la profesionalización hacia los 15 años. Entiendo las razones para eso. Ustedes tienen un problema de una urgencia, dos urgencias. Una, la inserción al mercado de trabajo,
que entre más temprano lo puedan hacer, probablemente menos de aquel desempleo juvenil tremendo que vamos a tener. A lo mejor al hacer eso abrimos una caja de Pandora más peligrosa, que es el desempleo de largo plazo. Pero, y ustedes tienen una segunda realidad, que es una altísima tasa de deserción en la secundaria, que puede ser el resultado de que los estudiantes no están encontrando que su educación sea relevante y por lo tanto se van de la educación secundaria temprano. Y en ese sentido veo la razón por la cual se está planteando esto en el camino, digamos, contrario a lo que hizo Polonia y demás. Pero me parece que se amerita una reflexión de si las condiciones en España llevan a concluir que ese es el camino y hasta qué punto esos dos tests que el profesor Marciniak tan lúcidamente proponía de la calidad de la educación en la primaria y de la existencia de un modelo amplio de medianas y pequeñas industrias en todo el territorio nacional se cumple para España. El resultado en Polonia, pues ustedes lo conocen. Lo primero es que antes del 99, 50% de los muchachos y niñas y muchachas asistían a la vocacional básica. En el 2012 solamente el 14%. Y miren qué interesante, Polonia es el país con mayor mejoramiento en las pruebas PISA, desde su primera participación en el 2000 hasta su participación en el 2012, en donde, habiendo estado bien debajo del promedio de la OSD, ya ha dejado a la OSD, al promedio de la OSD rezagado, lo cual está sugiriendo que hay algún éxito en estas medidas que se tomaron. Pero lo más importante es lo que está en la siguiente gráfica, que es que el mejoramiento de Polonia no ha sido porque los mejores mejoraron mucho, sino ha sido porque los que estaban aprendiendo menos comenzaron a aprender más. No es una sorpresa. Estos eran los que estaban llevando la educación de los pobres. Eran ellos. Y al ir todos a una misma educación comprensiva, el aprendizaje de ellos, de los más pobres, de los que estaban aprendiendo menos, fue el que disparó el promedio polaco. El promedio polaco no mejora por los del nivel superior, mejora por los del nivel inferior, cosa que es tremendamente interesante. Bien, entonces, pues dejo planteada el debate sobre el tema. Este es un reto fundamental, el reto de la educación secundaria, porque es el reto que une a la educación con el mercado de trabajo. Ese es el puente. Y habrá que ver cuáles son los caminos a seguir. Son debates interesantes y voy a dejar ese ahí para que luego lo abramos en la segunda etapa. A propósito, este es el primero fue el más largo, de modo que nosotros voy a ir más rápido para que tengamos un mayor tiempo para intercambiar ideas. La importancia de las habilidades no cognitivas, ahí pues no hay sorpresas. Miren, por ejemplo, este es un dato para el país de Georgia, y en Georgia, vean ustedes, enorme reporte de los empresarios de que lo que está faltando son habilidades de comunicación, trabajo en equipo, etcétera. Muy interesante. Y no muy diferente a lo que encontramos en muchos países del mundo. ¿Cuándo se desarrollan esas habilidades? Tampoco hay sorpresas, esto no es nuevo. Esas habilidades, vean ustedes, aquellas habilidades sociales fundamentalmente, de comunicación, de trabajo en equipo, de resolución de conflictos de manera civilizada, etcétera, suceden muy temprano. Suceden antes de los 4 años. Y si ustedes ven las que quedan arriba, después de los 4 años, son fundamentalmente las habilidades cognitivas, que esas se pueden enseñar con el tiempo, las matemáticas, los números, el lenguaje, etcétera. Pero aquellas no cognitivas, lo que no aprendiste a los 4 años, más difícil.
Y en eso España pues no sea, bueno, sobra aclarar que hay relaciones enormes, muy bien documentadas, entre las habilidades no cognitivas y la calidad de vida, en temas de empleo y salario, pero en temas, por ejemplo, de abusos de sustancia, actividades criminales, esperanza de vida, ansiedad, depresión, tendencia a ser cooperativo, cosas de la vida diaria, enormemente importantes. Hay unas razones económicas detrás de esto. Y unas razones económicas tienen que ver, primero las que ya mencioné, y es que el mercado laboral está reportando que esas habilidades están faltando entre los empleadores. No están encontrando eso en los muchachos que llegan. Pero además de eso, los programas compensatorios son más caros. Es decir, aquella vieja frase que dice, educad al niño y no tendréis que castigar al hombre. Cuanto más temprano invirtamos, todos esos ahorros en el tiempo, en gastos sociales, compensatorios, criminales, de dependencia, etcétera, pues comienzan a caer. Y estas habilidades no cognitivas en los sistemas educativos han sido también muy desarrollados en casos como Finlandia, en donde los profesores tienen la formación específica en estos campos. Es fundamental, tanto en la educación primaria como en la secundaria, pero con un énfasis en los años más bajos. España, felizmente, como decía al principio, es uno de los campeones en la cobertura en la educación inicial. Ustedes lo están viendo ahí. Este es el porcentaje de niños de 3 años en educación temprana, y España es la línea roja. De modo que están ustedes muy por encima de la gran mayoría de países en este indicador. Pero la gran pregunta es el tema de la calidad. Y la gran pregunta es, ok, está muy bien tener al niño en un lugar, en una sala de aula, ¿qué está pasando en ese lugar y en esa sala de aula? Hicimos unas mediciones, por ejemplo, en Trinidad y Tobago, en escuelas de educación inicial, para medir el porcentaje de tiempo en que los niños estaban involucrados en alguna actividad en ese país, que tiene una cobertura también bastante alta, y encontramos que era más o menos entre el 33 y el 40%. O sea, el resto del tiempo los niños están cuidados por alguien, pero no está pasando nada. O sea, los niños no están utilizando bloques, los niños no están escuchando un cuento, los niños no están jugando con otro niño, sino que simplemente hay una tarea custodial. Lo cual, en nuestra opinión, es simplemente pues una oportunidad perdida. Los niños están ahí, la maestra está ahí, hay mucho que se puede hacer a unos costos bajísimos para aprovechar todo ese tiempo que tal vez está siendo perdido en estos niños. No se trata solo de llevarlos a la escuela. Los Estados Unidos lanzó un programa, ustedes lo conocen, Head Start, que al ser evaluado resultó desastroso. ¿Por qué? Pues fue un programa fundamentalmente custodial. O sea, no se focalizó en el aprendizaje, en el cuidado, en la alimentación, sino que era fundamentalmente custodial, y entonces se vuelve una oportunidad perdida. Y eso es algo sobre lo que hay que tener cuidado en esa parte número 2. La parte número 3 es la caja negra de la calidad educativa. Los sistemas, lo que se llama los sistemas acoplados. Hay mucha investigación sobre esto, los famosos tightly coupled y loosely coupled systems, que no son otra cosa que esto: lograr que estas cosas trabajen coordinadamente. Y como decía al principio de esta conversación, suena obvio, pero es muy difícil, tremendamente difícil. Y algunos países han tenido éxito en esto únicamente después de que decidieron que la decisión sobre la educación fundamental estaba en la escuela. Cuando el director escolar y la escuela comenzó a tomar decisiones, que es el punto de servicio escolar, allí consiguieron que hubiese una coordinación entre todos estos insumos. Mientras esto sucedía en los ministerios, y yo no conozco la estructura del ministerio en España, pero por lo menos en mi país hay un departamento de currículo,
donde hay un grupo de personas muy competentes, hay un departamento de evaluación, donde hay unos excelentes economistas y psicométricos, hay un departamento de textos, libros y materiales, donde hay unas señoras y señores muy elegantes probando cubitos y cositas, que nunca se hablan entre sí. Y entonces formamos maestros en cosas que no tienen nada que ver con el currículo, probamos los niños en exámenes que no tienen nada que ver con el currículo, entregamos materiales que no tienen ningún atado específico a lo que se hay que enseñar en ese año escolar. En fin, suceden unas cosas de esa naturaleza. Y ese desafío es un desafío de política económica, es un desafío real, porque a veces los desarrolladores de currículo tienen su visión ideológica del mundo, y los evaluadores tienen la suya, y no se hablan y se pelean. Y quien sufre, por supuesto, es pues el niño, que le enseñan una cuestión y luego va a la prueba y le preguntan otra. Es difícil. Estos, por ejemplo, Polonia, cuando yo hablaba de que modificó la estructura, pero modificó el contenido, lo que hizo en el contenido fue eso. Hizo una gran, un empaquetamiento muy cercano, modificó inclusive la estructura del ministerio, para que hubiese un sistema acoplado, tanto en currículo e instrucción, como en formación y desarrollo docente, como en evaluación externa, como en atribuciones de cada nivel del Estado, importantísimo, utilizando este modelo comprensivo del que hablé antes. Polonia es un ejemplo de un país que se ha preocupado muchísimo por esto. Finlandia lo mismo, pero el énfasis de Finlandia ha sido en docentes, docentes y docentes. Ellos tienen una realidad muy particular, en donde pueden escoger a sus docentes del 25% más capaz de los graduados. Esa no es la realidad en la mayoría de los países, pero han tenido 50 años de convergencia sobre lo fundamental y han hecho algo importantísimo, un currículo central muy fuerte, en donde todo el mundo sabe lo que hay que enseñar, pero autonomía para enseñarlo. El docente es altamente autónomo para enseñarlo. Esa es una realidad que yo a veces, cuando reflexiono sobre la realidad del resto del mundo, si se quiere, tanto en Asia Central como en Latinoamérica, inclusive en África, hay elementos importantes del caso de Finlandia de los que hay que aprender, pero hay unas particularidades que se escapan de las realidades de la mayoría de países con los cuales trabajamos. Hay sistemas débilmente acoplados, que están trabajando para acoplarse, pero les cuesta trabajo. Y uno de ellos es los Estados Unidos. En los Estados Unidos, pues hay una enorme descentralización. La Constitución americana en ningún lugar menciona la palabra educación. Nunca. Porque la educación es una responsabilidad únicamente de los estados. El gobierno federal no tiene ninguna responsabilidad. Con el cambio, con el tiempo, por supuesto, esto ha ido cambiando. Las cortes han tenido que ver en la búsqueda de la igualdad. Y entonces el gobierno federal comenzó con programas compensatorios y luego comenzó con programas evaluativos y hoy está haciendo el famoso Common Core, que ya es un programa curricular, ya le está diciendo a los estados esto es lo que hay que enseñar, o lo básico, digamos. Pero eso ha sido una caminada muy larga y muy compleja en ese país. Y entonces ese acoplamiento en las funciones, por ejemplo, de los diferentes niveles de gobierno está en camino, pero cuesta trabajo. Brasil, tremendamente desacoplado, no hay un currículo nacional, es decir, en Brasil los estados determinan qué se enseña, y entonces lo que aprende un niño en el estado de Marañón es muy diferente a lo que aprende en el estado de Sao Paulo. Increíblemente, o producto tal vez de las dificultades de un sistema que se ha tenido que ampliar muy rápidamente, la formación de profesores o los profesores pues tienen formaciones muy limitadas y por lo tanto en ocasiones quien lleva el currículo es el texto, porque un buen texto es un buen seguro contra un mal profesor. Y entonces eso sucede en Brasil. Y esa es la realidad. Sin embargo, ojo que en Brasil hay focos de excelencia para el desempeño. El nivel, pues en Brasil y las pruebas y demás muestran que el país está todavía con un gran desafío adelante en la calidad, pero si ustedes observan, hay ciertos focos muy interesantes de calidad en Brasil.
que habla un poco de esta inequidad de un sistema tremendamente descentralizado, en donde estados muy pobres como Bahía, como Marañón, como Pernambuco, pues presentan niveles educativos muy bajos frente a estados mucho más avanzados como Minas Gerais, como Sao Paulo o como el mismo Río de Janeiro. Voy a cerrar aquí dejando allí arriba un par de retos de los que no hemos hablado y de los que podemos conversar. Uno es el reto de la repitencia y el abandono escolar. Nosotros hemos hecho bastante investigación sobre esto porque muchos países, tanto en África como en Latinoamérica, tienen altísimas tasas de esto, y les puedo contar un poco qué hemos aprendido, cómo atacar este problema, que es un problema sobre todo cultural. Y segundo, pues los aspectos de economía política. Ninguna de estas tres reformas son fáciles. La diversificación temprana tiene muchos ganadores y muchos perdedores. Si usted le pregunta a un empresario local, ¿quiere educación profesional temprano?, le dice sí, cuanto antes, porque quiero ese soldador rapidito y que me lo den preparado. Pero si le pregunta a la Federación de Industrias, le dicen no, queremos formaciones generales. Entonces, la economía política de esto es muy complicada. En educación inicial ni hablar, los niños no votan. Entonces, hay dos elementos claves. Uno es que los niños no votan y otro es que es eminentemente multisectorial. Entonces no hay muerto. Nadie carga con esa cruz. No, hable con el Ministerio de Educación. No, hable con el de Salud. Y entonces crean de pronto una institución que se llama el Asesoría Presidencial para la Educación Temprana. Ese es uno de los desafíos de economía política, y en el acoplamiento de sistemas pues ni hablar, y ustedes lo viven todos los días. Esa es la tensión entre las comunidades autónomas, entre los estados, los municipios y las atribuciones de los gobiernos centrales que hacen esa economía política particularmente completa. He hablado mucho, prometo quedarme más callado, quiero oírlos a ustedes. Muchas gracias y espero que esto haya sido útil para abrir la discusión y el debate.